Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Yo quiero pedirte que seas tú hablando, Señor. Yo no quiero hablar nada de mi propia sabiduría, de mi propio razonamiento, de lo que me parece. Quiero pedirte que seas tú fluyendo, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos des un corazón ensanchable, Señor. Conocemos palabras, Señor, pero queremos, Señor, ser sensibles a lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo, capítulo 6. Solo un versículo y se pueden sentar. Mateo, capítulo 6, amén. He estado meditando varios días sobre esta palabra que quiero compartir con ustedes, amén. Evangelio según San Mateo, sí. Mateo, capítulo 6. Gracias a Dios porque el Señor ha confirmado esta palabra. Siempre uno tiene temor de Dios, ¿no? De qué va a decir, no decir algo que no le parezca. Mateo capítulo 6, versículo 33, amén. ¿Estamos ahí? Amén. Leo la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Gracias. Me corrí el libro, perdón. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Mateo capítulo 6, versículo 33. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Puede sentarse. Qué bendición, qué regalo tan maravilloso de que tengamos todo por añadidura. Amén. Eso es maravilloso, ¿cierto? Todo ya está dado. Y hoy voy a hablar, el título del mensaje es Poniendo a Cristo como mi prioridad. Amén. Y dentro de este versículo, analizándolo, que la pastora lo publicó hace unos días en la semana pasada, y eso me quedó a mí marcado. Es como que cuando la palabra usted la lee y le penetra el corazón y lo quiebra a uno, ¿no? Entonces yo me puse a meditar en ese versículo, porque a veces nosotros tenemos una idea de cómo buscar a Dios, ¿cierto? Y a veces pensamos que es a mi manera, en el tiempo que me queda, como yo creo, como yo pienso. Y en meditando en esto, yo meditaba en este versículo dos cosas esenciales. Uno, ¿qué es el reino de Dios? Y lo segundo, ¿cómo debe ser la forma de vida de los ciudadanos que pertenecemos a ese reino? Amén. Entonces, en este texto que leímos, está dentro del Sermón del Monte. Dentro del Sermón del Monte, el Sermón del Monte contiene muchas verdades que son vitales para la vida del creyente. Amén. Que son importantes para la vida del creyente. Y Jesús comienza este sermón que hace mención a la forma de vida que deben tener todos aquellos que somos ciudadanos de este reino. ¿Cuántos somos ciudadanos del reino de los cielos? Nosotros, ¿cierto? Amén. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahorita lo vamos a leer, amén. Y este texto dice, pero. Entonces cuando dice pero, viene de una continuidad de algo que ya venía hablando Jesús. Ahí en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente. O sea, ese más, o en otras traducciones dice pero, amén. Está hablando de lo que ya Jesús venía hablando anteriormente, amén. Buscad primeramente el reino de Dios. Eso nos condiciona a todo lo que ya el Señor ha hablado. Por eso venimos hablando del Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5. Y aquí estamos leyendo el versículo, capítulo 6, amén. Y en el capítulo 5 el Señor comienza diciendo verdades contrarias a las expectativas que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a alguien que les trajera prosperidad, que los trajera libertad de la esclavitud, de la opresión, del imperio que tenían ellos, que era el imperio romano, ¿cierto? Y yo pensaba en esto, ¿cuántas expectativas tengo yo de lo que creo yo que Dios tiene que darme o de lo que creo yo que es el reino de los cielos? Porque algunos tienen la expectativa de que solamente las añadiduras, y gloria a Dios por las añadiduras, pero buscan más las añadiduras, los dones, la unción, los milagros. Yo era de los que buscaban las añadiduras. Tal vez no buscaba prosperidad económica, pero buscaba la unción. Y no estaba la unción, pero yo decía, yo quiero ser usada por Dios. Tenía expectativas muy equivocadas. Antes que la presencia de Dios, estaba buscando lo que Él me podía dar, ¿sí? Quería los moveres proféticos que no están mal, quería ser muy usada, que cuando yo dijera la palabra las vidas fueran transformadas,
fui a muchas naciones y en una nación me quebrantó ver jóvenes en Bolivia, en una plaza, en Bolivia, una plaza principal, se ve jóvenes pegados al pegamento para pegar los zapatos. Pegados a eso. Y yo decía, Señor, y mi motivación, mi deseo era de bien, pero no estaba buscando el reino de los cielos. Decía, Señor, yo quiero esa unción que pueda transformar esas vidas, porque es mucho dolor ver las almas perdiéndose, ¿cierto? Entonces, a veces está bien buscarlo, sí, pero el primero que tenemos que buscar es al que da todas las cosas, tener esa intimidad con Él, porque es muy feo que, digamos, usted tuviera plata y yo la buscara por la plata para que me bendiga, o que me acercara para la amistad de Sara para que me dé algo. No, eso se siente uno usado, ¿cierto? Eso también es feo. Dios conoce nuestro corazón, amén. Y en este capítulo el Señor viene hablando de cómo debían ser la vida de aquellos que se sometieran a ese reino, amén. Porque ellos tenían una idea contraria y tenían una expectativa natural acerca del Salvador que había de venir. Porque ellos no habían entendido lo que el Antiguo Testamento hablaba del Salvador, que era un varón experimentado en quebranto. Y ellos no habían entendido que Él venía a generar una revolución, pero en el mundo espiritual, en el interior del corazón del hombre. Amén. Y el Señor los sorprende con un discurso contrario a lo que ellos querían escuchar. Y muchas veces nos sentimos así, porque yo voy a la iglesia y yo quiero escuchar es que me endulcen el oído y me digan, te va a ir bien, te voy a prosperar, vas a ser muy bendecido. Sí, vamos a ser muy bendecidos, pero antes de eso, yo también tengo que someterme a las leyes del reino, a los principios de la palabra de Dios. Amén. Y Él está hablando de un reino espiritual que Jesús lo había acercado a los hombres, dándonos una identidad y dándonos una idea de lo que produce la verdadera felicidad. Porque nuestra felicidad muchas veces nosotros la creemos que está en las añadiduras. Entonces yo digo, que Dios me dé un esposo, me dio mi esposo, pero me sigue faltando algo. Que Dios me dé mis hijos, pero me sigue faltando algo. Que Dios me dé la casa, y me da la casa, pero eso no va a llenar el vacío del corazón del hombre. No voy a encontrar esa verdadera felicidad, sino solamente en Cristo. Amén. Entonces, cuando yo me acerco a Cristo y busco a Cristo, mi alma es saciada. Mi alma se aplaca, llena ese vacío del corazón del hombre. Cuando busco al Señor me da todas las añadiduras, aún sin pedírselas. ¿Cuántos hemos sido sorprendidos por Dios? Que no le hemos pedido algo, pero Él nos sorprende, que solamente está ese anhelo en el corazón. Amén. Él oraba por Santiago y yo le dio mucho más. Le dio a Sofía, que anda ahí pegada al papá. Amén. Entonces, ¿cuántos hemos sorprendidos? A veces Dios nos dice, pídeme algo. A mí me ha pasado que Dios me diga, pedime algo. Y uno dice, y decirle, Señor, quiero tal cosa a través de tal persona. Y la misma persona la toca al Señor como Dios lo pedí. Amén. Y otras que solo hay un suspiro y Dios nos sorprende. Amén. ¿Por qué? Porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces el sermón del monte nos enseña que el reino de Dios es la forma en que debemos vivir en todas las áreas de nuestra vida, aquellos que hemos sido salvados por la obra de Cristo. Amén. ¿Cuántos hemos sido salvados por la obra de Cristo? Amén. Entonces, dice el Señor, ahí en el texto, buscar el reino de Dios y su justicia. Muchas veces el pastor nos ha enseñado lo que es el reino, ¿cierto? Yo aquí hice algunas ideas, ¿no?, de lo que es el reino de Dios. Es el territorio, ¿qué es un reino? Es el territorio en que el jefe de gobierno es el rey o en el que reina. Amén. Por ejemplo, hay países que tienen ese sistema y tienen un rey. En Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Hay reyes. El reino de Dios es donde su régimen gobierna. Amén. El reino de los cielos es el lugar donde Dios habita. Habita en el corazón del hombre. Amén. Jesús acercó el reino haciendo la voluntad del Padre, reconciliando al hombre con Dios. Porque nosotros no teníamos oportunidad de acercarnos a ese reino, ¿no? Y en la oración del Padre Nuestro que leyó la pastora, dice, venga a nosotros tu reino. Amén. El reino de Dios es el gobierno espiritual establecido sobre los hombres. Amén. Entonces, donde Él gobierna mi vida,
Y nosotros cuando aceptamos a Jesús estamos aceptando ese reino, estamos aceptando ese gobierno, estamos aceptando esa autoridad. Es como cuando yo vine a Argentina, ¿cierto? Porque yo soy colombiana. Entonces cuando yo me hago ciudadana, que saqué mi DNI y todo, me tengo que someter a las leyes de esta nación, aunque no sea de esta nación. Entonces ya tengo mi DNI, pero eso implica unos beneficios y unas obligaciones. Tengo mis beneficios con mi DNI de acceder a las oportunidades que da el gobierno de estudiar o de tener un plan o alguna cosa, ¿cierto? Pero también tengo una responsabilidad de someterme a esas leyes, amén. Y entonces es la forma de gobierno, así como la democracia aquí en la tierra, lo que les decía, ¿no? Entonces, en Romanos capítulo 4, 17 dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando su gobierno, estamos aceptando someternos a su palabra. Acá están sus leyes y sus estatutos, ¿cierto? Y cuando yo no me sujeto yo a las leyes de este gobierno terrenal de Argentina, si no me sujeto, tengo que sufrir las consecuencias, ¿cierto? Digamos, si tuviera una casa y no pagara los impuestos, pues me quitan la casa, al cierto plazo, ¿no? Lo mismo pasa, no es que pierda acá, pero cuando yo no me someto a las leyes del reino, tengo que sufrir las consecuencias, porque el hijo sabio obedece al padre, más el hijo necio no. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener larga vida, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, ¿cierto? Quiero tener larga vida, pero si no honro a mi padre y a mi madre, ¿cómo voy a tener larga vida? ¿Cierto? Es un ejemplo. Democracia funciona a través del voto, más en el reino es Dios quien establece ese reino. Es el rey absoluto. En la democracia uno entra por un voto, en el reino de los cielos no, se entra a través del nuevo nacimiento. Primero el arrepentimiento y aceptar a Jesús, porque no todo el mundo que se arrepiente entra al reino de los cielos. Porque hay gente que se arrepiente pero no acepta a Jesús. Se arrepiente y se siente mal de lo que hizo, pero no hay una transformación. Amén. En Juan capítulo 3, versículo del 6 al 7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿A través de qué? Del arrepentimiento y de una transformación. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios. Más adelante. Entonces el reino de los cielos es el gobierno de Dios en el corazón de los hombres. Cuando yo acepto ese gobierno, esto implica despojarme del viejo hombre, que lo hemos venido visto durante varios días, amén. Que de una y otra manera Dios nos ha venido hablando, amén. Efesios capítulo 4, versículo 22. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, santidad y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Soltemos todo eso, amén. Y eso me ha tocado mucho porque como algunos supieron del Señor, y los que no saben les cuento, en esos días el Señor me permitió tener un sueño, donde teníamos que despojarnos de todo, ¿cierto? Y yo me podía despojar no porque fuera mejor, sino porque estaba entendiendo que había algo más importante, amén. Y que lo que me estaba pidiendo me costaba, sí me costaba. Dios no me va a pedir algo que no me cueste. ¿Me costaba? Sí, bueno, yo soñé que estábamos la pastora, mi esposo y yo. Estábamos en un lugar y nos querían engañar.
Y nos habíamos dado cuenta, y los tres estábamos reunidos en un cuarto, y para defendernos habíamos agarrado una aguja y la que nos querían poner a nosotros se la pusimos a la persona, ¿no? Y vino un hombre que dijo, nos quería ayudar. Y dijo, no, tienen que salir ya, apresuradamente. Y yo veía que mi esposo tenía su órgano y sus libros, y yo tenía en un bolsito unos vestidos, una falda, una pollera, 2 remeras y una ropa interior. Y la pastora decía, ustedes tienen, no, yo también quiero. Hizo de todo, no, a mí que me traiga mis cosas porque yo no me voy sin mis cosas. Entonces, bueno, como pudimos, ella fue y trajo una ropa interior, yo le cerré la puerta en el sueño con un alambre y decíamos, el hombre no viene, el hombre lo descubrieron. Entonces nos salimos por una ventana, me salí yo primero y tírenme las cosas. Cuando yo caí, salí así maravillada lo que estaba afuera, volteé a mirar y vi que nos estaban mirando, pero yo no se daban cuenta que yo también había estado adentro. Entonces les hice señas para que abrieran otra puerta y salieran por allá. Bueno, entonces en el asunto les dije, tírense rápido porque nosotros ya tenemos que salir, ¿sí? Y bueno, salimos y resumiendo, después vinieron y se los llevaron otra vez y yo dije, como sea, yo voy a seguir para adelante, nada me va a frenar, amén. Pero lo que me sorprende del sueño es que había una palabra que yo, en un idioma que yo no entendía. Cuando yo busqué en internet, porque tampoco lo sabía escribir, no me salió y yo oré, Señor, no sé cómo buscarlo. Cuando miro apareció en el idioma. Después miramos con mi esposo y la pastora que era hebreo y decía que date prisa, despójate y apresúrate, más o menos era así, que teníamos que salir a prisa y despojarnos. Era la palabra que yo escuché que me despertó, amén. Entonces, haciendo referencia a esto, yo me puse a pensar que tenemos que despojarnos de muchas cosas, no solamente nosotros, sino todos, porque tenemos una carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Y hay una eternidad que nos está esperando y hay muchas cosas que nos están frenando, como hablaba el Señor a través de la pastora, el perdonar y soltar perdón, porque queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. Y yo puedo decir, yo ya perdoné, pero ahí estamos ahí recordando lo que nos hicieron. O cuando vemos a la persona, tenemos una rabia, ¿cierto? ¿Y qué tema es despojarnos? Despojarnos del orgullo, despojarnos de la envidia, despojarnos de la vanagloria, de los sistemas religiosos. Yo cuando pensaba que nosotros teníamos cosas, que lo que no queríamos soltar era cosas de la iglesia y del servicio, lo de nosotros. Entonces yo puse a pensar, tenemos que despojarnos de la religiosidad, de los esquemas, de las estructuras, de lo que yo pienso que Dios va a obrar así y dejar que el Espíritu Santo fluya como Él quiera. A mí me pedía la ropa, ¿por qué? Porque a mí me gustaba mucho ir a la iglesia con mis vestidos, no me los puedo poner porque me sube demasiado de peso, nada mientras, es la verdad, ¿sí? Y ahí los tengo, ¿no? Y muchas cosas nosotros no queremos soltar, ¿cierto? Y necesitamos analizarnos y pedirle al Señor que nos ayude. Entonces acá dice en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Por qué la pasada manera de vivir? Porque antes, Mercedita, nosotros éramos de cierta manera y llegó Cristo, pero seguimos siendo los mismos en nuestras reacciones, en nuestro carácter, en nuestra forma de dirigir las cosas, en nuestra forma de tomar decisiones. Y yo tomaba la decisión así, pues así la sigo tomando. No, ahora yo dependo de Dios porque yo acepté el gobierno de Cristo en mi vida y ya no hago lo que me parece, sino que tengo que consultar a Dios. Y podrá parecer para muchos religiosidad. Señor, ¿hago este negocio, Sara? ¿Lo hago o no lo hago? Pero si yo lo hago porque a mí me pareció, no me va a ir bien, ¿cierto? ¿Me mudo o no me mudo? Y va a decir, ¿me mudo? ¿Qué tiene que ver? Señor, donde yo me voy a mudar, Merceditas, ¿puedo ir a la iglesia o no puedo ir a la iglesia? ¿Me queda muy lejos? O tal vez me estoy mudando a la casa de un macumbero si soy hija de Dios. Entonces, Espíritu Santo, revélame, muéstrame. Entonces necesitamos despojarnos de nuestra forma de pensar, las estructuras en la mente que son terribles. Decir, Espíritu Santo, quiebras, porque muchas veces pensamos que estamos bien. El que es más engañado somos nosotros mismos, y a veces creemos que tenemos la razón y que los demás están mal. Decir, Señor, Espíritu Santo, muéstrame tú lo que yo no veo, revélame, ayúdame a cambiar, amén. Entonces dice la palabra en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia, la verdad y la santidad, amén. ¿Y qué es la santidad? Es uno de los pequeños detalles. La santidad no es solamente no mentir. Acá me llama la atención porque en esa semana el Señor me habló a través de una persona que me decía, el Espíritu Santo me está quebrantando para no mentir, y es una persona que sirve a Dios. Pero muchas veces yo leía hoy algo que decía,
hacer la verdad a medias no es obedecer. Y a veces, muchas veces nosotros decimos no miento, pero no digo la verdad. Entonces necesitamos despojarnos de todo esto, amén. Y dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, verdad. Y por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Amén. Y acá dice, airamos pero no pequéis. ¿Cuándo nos airamos pero pecamos? Y después de que hablamos a la ligera, hablamos, no dije hablar usted, sino hablamos, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Amén. Entonces necesitamos pedir al Espíritu Santo, porque Él es el que produce en nosotros la convicción de arrepentimiento. Como orábamos, hablaba la pastora, no es con fuerza humana, no es con estrategia, no es con imposición, es con su Espíritu Santo. Porque yo le puedo decir muchas veces, por ejemplo, un ejemplo, Carla, la misma cosa, usted me escucha, pero cuando el Espíritu Santo la toca, usted dice, ay, Dios me habló, y es más profundo, ¿cierto? Entonces tenemos que orar, que Dios nos dé unas herramientas importantes que son el ayuno y la oración, y el Señor es el que produce, el que es como el hacer, amén. Entonces dice, esto implica despojarnos de ese viejo hombre. Y cuando dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios, está diciendo que Dios sea mi prioridad, amén. Mi prioridad por encima de todas las cosas. Pero también dice, quiere decir que cada día debemos vivir como representantes de ese reino. Porque cuando Dios es mi prioridad, mi deseo va a ser agradar a Dios. Cuando Dios es mi prioridad, mi deseo va a ser hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios es mi prioridad, está por encima de mi relación con Dios que lo que pase alrededor mío. Amén. Y hay momentos en que son difíciles, que hay que tomar decisiones por amor a Dios. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que somos embajadores de un reino. Pertenecemos a un reino, pero estamos mostrando ese reino a quienes no conocen de Cristo. Ellos no dicen si una persona pecó, esa persona, dicen la iglesia y los cristianos. Y nosotros tenemos que ser dignos embajadores del reino al cual representamos, amén. Sometiéndonos a las leyes. Cosas tan prácticas como alguien hablaba acá. Me dieron, por ejemplo, una persona a nosotros nos bendice por la misericordia de Dios. Y nos dijo, la vez que nos bendijo, dijo, te bendigo para este mes y para el otro. Y luego volvió a llamar y dijo, para enviarte la bendición. ¿Qué era lo más honesto que hizo mi esposo? Ya me enviaste. Ella no se acordaba. Ya me enviaste lo de este mes y lo del otro mes. ¿Cierto? Pero es algo que Dios está examinando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, sí, mándame. Ya me gasté la plata, mándame. No, Dios está mirando. Y eso depende de la bendición de nosotros. Que cuando subo al colectivo aquí no se paga con plata, pero cuando voy a la despensa, al almacén, a la tienda, al supermercado a comprar y me dieron de más, el cajero o la persona no puede darse cuenta, pero Dios mira y me examina. Y hay gente que dice, uy, Dios me bendijo. El cajero me da mal. No, algunos dicen es, ay, Dios me bendijo, gracias a Dios que me bendijo. No, al hombre le toca, que le dio de mal, le toca meter la mano en el bolsillo para pagar cuando le sumen las cuentas. Y Dios está examinando nuestro corazón, ¿qué hacemos? Por ejemplo, como a mí me pasó, yo me fui al supermercado, cuando tenía la tarjeta, fui al supermercado y se me quedó la sube encima del mostrador, y cuando yo voy a salir con los paquetes empezó a darme cuenta que no tengo la sube. Entonces me fui, ¿a dónde? Al mostrador. Y había una señora, me dice, ay, yo le digo, no, es que yo la única parte aquí fue donde la perdí, porque yo tenía cuando pagué la tarjeta con descuento. Entonces la mujer dice, yo encontré la tarjeta sin el estuche. ¿Qué va a encontrar la tarjeta sin el estuche? ¿Cómo va a sacar uno la tarjeta? Eso no se cae así nomás. Es bien apretado. Pero bueno, ahí yo dije, soy una hija de Dios, no me voy a poner a hacer el escándalo por un estuche. Pero ahí Dios está examinando también nuestro corazón. ¿Cuándo? La reacción que nosotros tenemos frente a las circunstancias. Amén. Todo aquel que se dice ciudadano del reino debe vivir para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Si tenemos una empresa, ser honestos. Si somos empleados, trabajar honestamente, porque ahí estamos mostrando a Cristo. Y más cuando la gente sabe que somos cristianos, nos miran todo. Exactamente.
Entonces cada persona que representa este reino debe tener unas características. Y nosotros, la gente tiene que reconocerlo sin palabras, decir, oiga, ¿usted qué tiene? Es diferente. Por ejemplo, como si viniera acá un cordobés, ustedes lo sacan al toque. Yo a veces lo escucho en la televisión y digo, este es de provincia, le digo a mi esposa, este es de Tucumán. Dice, no, este es cordobés. ¿Por qué? Por la forma que habla, ¿cierto? Ustedes me sacan a mí, ¿por qué? Por la forma en que hablo. No es de acá de Argentina, ¿cierto? Y los hijos de Dios tenemos que hablar diferente al mundo. Tener un idioma diferente. Con respeto, ¿cierto? Porque si las personas ven nuestra vida, van a dar gloria a Dios. Ya estamos predicando sin palabras. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno glorifica a Dios, por ejemplo, por el vecino, que cuando Dios lo transforme en el nombre de Jesús está transformado, el de la esquina. Entonces uno dice, oh, este era así, mire cómo está, gloria a Dios. Cuando la pastora dio gloria a Dios porque vio al hombre que empuja el carro por acá y que un día Dios lo tocó para traerme una naná. Y lo vio totalmente bien vestido y en sus cabales, dio gloria a Dios, ¿cierto? Y la gente ve algo en nosotros y dice, gloria a Dios. Y va a su casa en la visita y entonces no tiene la reacción que antes tenía. Dice, mira a la Mercedes, gloria a Dios. Esto del cristianismo era verdad, ¿cierto? Que en su casa dicen, ay, mira, pasó algo y el enemigo usa a las personas cercanas para chuzarnos, para ver qué vamos a hacer. Entonces de repente pasa algo, Elvirita, y no reaccionó y dicen, ah, gloria a Dios. Esto es real, ¿cierto? Así que cuando Dios es mi prioridad, mi deseo será agradarlo en todo lo que yo haga, lo que pienso y lo que digo. ¿No le ha pasado que usted a veces dice, eso no lo pienso? ¿Por qué? Porque no daña mi relación con Dios, porque daña mi relación con Dios, porque no me edifica. Amén. Ayer hablé con una persona que me dijo que antes se reunía con la hermana mucho. Y la hermana supuestamente también cristiana. Pero se reunían y la hermana le venía a hablar mal del pastor de la iglesia de ella. Entonces le dijo, ¿sabe qué? No nos reunamos más. Porque ya le había dicho, no me hable más porque es un siervo de Dios. No estamos nosotros llamados para juzgar. Y le cortó. Y parecía de pronto muy religiosa. Pero ella dijo, yo voy a priorizar mi relación con Dios porque estoy en un tiempo lindo con Dios, queriendo agradar a Dios. Me cuesta, sí, es mi hermana, me cuesta. Pero voy a darle el lugar a Dios que le corresponde. Amén. ¿Por qué? ¿Qué le vino a María Yarón? Lepra, por murmurar contra los siervos de Dios. Y a veces no tenemos una lepra física, pero tenemos una lepra espiritual. Estamos enfermos espiritualmente, emocionalmente, financieramente, por contaminarnos. Entonces, para buscar, Elvirita, primeramente el reino de Dios, debo tener claro cuál es la voluntad de Dios y cómo hacerla. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? A través de su palabra. Amén. Entonces hay que leer la palabra. Amén. No solamente esperar que me lean acá, sino yo leerla en la casa, meditar en ella. Amén. Y hay que entender que el Señor se ocupa de todas las cosas que yo necesito, del alimento, del vestuario, de todas las cosas. En Mateo 6:26 dice, mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Dice el Señor. Nosotros gastamos el tiempo en lo que perece y no en lo que vida eterna permanece. ¿Por qué gastamos el tiempo en lo que perece? Angustiados, llorando. ¿Cómo soluciono este problema? ¿Cómo tengo lo que yo quiero? Esforzándonos por tener más, por cuidar lo que ya alcanzamos. Y descuidamos lo más importante, la presencia de Dios. Amén. Para buscar primeramente el reino de Dios es necesario tener fe para creer, según Hebreos 11:6. Pero el que se acerca a Dios es necesario que... Voy a leerlo para no parafrasear. Ahí vamos. Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces yo tengo que tener fe. Cuando yo hago algo, no hacer por hacer. Cuando yo me guardo, cuando yo me consagro, cuando yo busco a Dios en oración, tengo que tener fe para creer que Él me está escuchando. Amén. Y el énfasis aquí es los que buscan continuamente a Dios.
Amén. El énfasis en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es como la mujer que estaba ahí perseverando en la oración buscando justicia. Amén. Y el Señor dice, ¿cuánto más yo no haré a mis escogidos que claman de día y de noche? El problema es que nosotros clamamos y buscamos a Dios un rato, un tiempo, y después se nos va la emoción, se nos va la angustia, o ya tenemos el milagro, o nos cansamos, ¿cierto? Y no perseveramos hasta ver una respuesta. Amén. Jesús está diciendo, en lugar de preocuparse por todo lo demás, centre su atención en el Señor, y Él se encargará de todas sus necesidades. A Dios no se le ha olvidado lo que yo necesito. A Dios no se le ha olvidado lo que mis hijos necesitan. Mira, Dios es tan maravilloso. Yo por lo menos miraba a la niña, no encontraba los zapatos, Señor. Tiene un parcito que le queda. Tiene unos así como grandes y el único par que le queda. Entonces en la casa usa unas hojotitas. Y da pena traerla con las hojitas porque ya las rompió. Entonces decía, Señor. Y yo miro en una ropa que me han regalado hace tiempo y dije, esos zapatos, venga, y le quedaron. Amén. Y Dios tiene cuidado de todo. Yo me sorprendo cómo Dios provee para los niños. A veces le digo a mi esposo, hay que regalar, eso estamos haciendo mal porque tienen mucho los niños, gracias a Dios. Y Dios tiene cuidado de todo lo que necesitamos. A Dios no se le olvida nada, no se le escapa nada de lo que nosotros, de nuestros anhelos más profundos. Amén. Jesús está diciendo, en lugar de preocuparse por eso, preocúpese por buscar mi presencia. Amén. Nuestra prioridad debe ser buscar las cosas del reino al que pertenecemos. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia significa muchas veces trabajar menos para darle tiempo a la presencia de Dios. Amén, Elvinita. Buscar el reino de Dios significa, hoy, Dios mío, yo no he encontrado una hora para orar. Y me metí al baño a bañarme y dije, acá voy a buscar a Dios, porque los nenes, la pastora que sabes, son muy absorbentes. Y uno tiene que hacer de todo para buscar de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que mi alma necesita, que mi espíritu necesita. Y como sea, tenemos que dormir un poquito menos o hacer lo que sea por desesperarnos por la presencia de Dios. Amén. Yo puedo creer, Sara, que si usted deja, por ejemplo, el martes, que el martes es el día de la radio, y el martes dice, Señor, lo voy a dedicar y sacar el horario para ir a la radio, el resto de los días el Señor la va a bendecir. Porque Dios en un solo día nos puede dar todo lo de una semana. Dios a uno nos sorprende. Uno a veces busca unas estrategias humanas. A mí me sorprendió el Señor. Y doy gloria a Dios por la feria, porque a veces saco la feria y Dios me bendice. Pero a veces cuando he necesitado y me pongo así un poco angustiada, de repente, ¡pum!, de otra forma nos bendice. En un instante digo, hoy no vamos a hacer porque vamos a hacer tal cosa, y Dios nos sorprende. Amén. Necesitamos nosotros tener prioridades, que la presencia de Dios está por encima de todo, no por una religiosidad, ni porque Dios necesite de mí. Yo necesito de Dios, porque si yo no busco de Dios me va a ganar la carne, si yo no busco de Dios me va a ganar todo lo demás, el pecado. Amén. Me voy a vencer la ira, y todos los días pasan tantas cosas en la casa donde nuestra carne quiere vencer y necesitamos buscar de Dios. Amén. Estamos muy atacados, sí, pero vayamos al Señor y Él nos va a dar la fortaleza para sobrellevar todas las cosas, nos va a dar la sabiduría, las estrategias, nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Amén. En Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo, para los hijos del reino el vivir debe ser Cristo, el querer agradar a Dios. Alguien decía, yo quiero ir a hacer misiones a la iglesia perseguida. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ir a la iglesia perseguida? ¿Por qué quiere morir por Cristo? ¿Y por qué no vive acá, no muere acá a la carne, al pecado, a su carácter, a sus reacciones, para vivir para Cristo? Yo pensaba, porque era un carácter podrido, y decía, ¿para qué se va a ir por allá? ¿Por qué no vive acá para Cristo? Y muere a sí mismo para que Cristo sea glorificado. Amén. Buscar el reino de Dios es hacer lo que dice Mateo 28:19, hacer discípulos. ¿Por qué? Cuando yo busco el reino de Dios, estoy buscando lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le preocupa. ¿Qué le preocupa a Dios? Las almas. Es lo que le está preocupando al Señor. Entonces, cuando yo empiezo a ser útil para el reino, amén, cuando busco el reino de Dios, comienzo a buscar su presencia, comienzo a decir, aquí estoy, pastora, ¿qué hay que hacer? Amén. Gloria a Dios, Elvirita, que Dios envíe obreros, pero ¿por qué no nos levantamos nosotros? ¿Por qué no nos hacemos cargo nosotros? Ahí no dice ir y hacer discípulos a los misioneros, a los pastores o a los evangelistas.
Que nos dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Es una responsabilidad del cuerpo, de todos nosotros. Todos somos partes del cuerpo de Cristo, amén. Todos pertenecemos al reino de Dios. Entonces nosotros, diga, yo soy el que tengo que hacer algo, amén. Y estamos esperando que venga un misionero, un evangelista, un hombre usado por Dios. ¿Y qué nos cuesta dar un tratado? Si no somos evangelistas, todos somos llamados y tenemos algo para dar. ¿Tenemos para dar o no tenemos para dar? ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? No sé qué decir. Bueno, las maravillas de Dios, lo que Dios hizo conmigo. Amén. Hay mucho, hermanos. Hemos sido muy bendecidos. Tenemos que ser agradecidos porque nos fue dado por gracia y tenemos que dar lo que nos ha sido dado por gracia. Amén. Ha sido un regalo que no merecíamos, hermanos. Usted no está agradecido con la persona que vino y le habló de Dios. Yo veo ahora muy agradecida con Carla. Carla no la discipuló, pero le habló de Cristo. Aquí la discipuló la pastora. Pero siempre que habla, está muy agradecida. Y yo estoy agradecida con la chica que me habló de Cristo. No me habló, nunca me hablaron. La vi diferente y dije, esa chica tiene algo diferente, yo quiero lo que ella tiene. Yo trabajaba en una empresa. Porque mis papás tenían para pagarme la universidad, pero yo quería trabajar, porque yo era muy mamera, pero muy mamera. Pero no salía yo no salía sin mi papá o sin mi abuela. No conocía la ciudad, nada. Y yo dije, yo ya sufrí mucho en la vida porque yo no me sé defender sola, no puedo hacer nada sola. Y yo le dije a mis papás, yo quiero trabajar. Y ella conoció a una chica que era diferente, nunca me habló de Cristo. Pero un día le dije, ¿usted qué tiene? Yo quiero lo que usted tiene. Y me invitó a un campamento de jóvenes y tuve un encuentro con Dios. Pero estoy agradecida porque me llevó al campamento, por lo menos. Nunca me predicó. Estudiaba en instituto bíblico, pero nunca me habló de Cristo. Pero tenía algo, amén. Que nosotros podamos ser inspiración, que la gente diga, ¿usted qué tiene? Podemos decir, es Cristo, amén. Cristo es el que nos bendice, Cristo, como dice la pastora, es el Señor que nos prospera, es el Señor que abre las puertas, es el Señor que toca los corazones. Cuando pasa algo, a mí me maravilla porque a veces la pastora dice, ay, me hicieron rebaja, me dieron al precio de costo. ¿Quién es? El Señor. Y cuando uno le pregunta, ¿qué dice? El Señor. Amén. Es una oportunidad para evangelizar. Amén. Toda oportunidad tenemos que aprovecharla. Que alguien me nos pregunta algo, hablemos de las maravillas de Dios, porque es el Señor. Amén. Entonces, cuando yo me preocupo por Dios en mi prioridad, por buscar el reino de Dios, entonces yo busco trabajar para la obra de Dios. Amén. Hermano, Dios nunca se es demasiado joven como Elías o como Gabriel para servir al Señor. Y nunca se es muy demasiado grande como Elvira o Mercedes para servir al Señor. A mí me impacta esto, porque están los que envían, están las rodillas de los que oran, las manos de los que dan y los pies de los que van. Pero a veces nos quedamos aquí, que vayan ellos y todo lo demás. Pero podemos orar. Si no vamos, podemos dar. ¿Por qué? Porque si damos, Dios nos va a dar. Usted nunca nos va a predicar a nosotros sobre plata. Pero me llevo acá, ¿cuánto? 5 años. Y yo desde que estoy acá, lo único que he visto es a mi esposo, que siempre a veces me saca. Porque no viene en la casa y él, mi amor, ¿qué tal cosa? Ay, me encontré con un señor, bueno, eso que no sé, uno lo está contando él, como para que no sepa la mano derecha lo que le sabe la izquierda. Me encontré con una persona y necesitaba, porque no tenía para comer. Y yo decía, gloria a Dios. Pero yo veo que Dios nunca nos hizo faltar nada. La pastora siempre está dando donde Dios le da. Y acá hay muchas personas dadivosas a las cuales han sido prosperadas porque dan. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Es el que da, Dios le da. Amén. Pero cuando yo no les veo dando motivación ahí, que me van a dar a mí, que me reconocimiento. No. Dios es el que galardona, el que recompensa, el que prospera. Amén. Que Dios coloque en nosotros el querer como el hacer para orar más, para ayunar más. Porque cuando Dios es mi prioridad, voy a tener ese anhelo de orar más. Cuando Dios es mi prioridad, voy a tener ese deseo de ayunar más. Cuando Dios es mi prioridad, voy a tener el deseo de conocer más de Él. ¿Cuántos estamos enamorados? Hemos estado enamorados y queríamos conocer de la persona. ¿Cómo la conocíamos? Compartiendo con ella, pasando tiempo de calidad. Usted cuando está con la persona amada no va a estar ahí con el celular. Usted está ahí atento a ver qué le dice. Nosotros a veces estamos mis hijos y yo así. Estamos pendientes del papá cuando se desocupa. Y corremos para la cocina, corremos para allá. Y estamos ahí pendientes porque queremos pasar tiempo con él. Pero queremos toda su atención. Esa es la verdad. Y
Cuando yo quiero la atención de Dios, ¿qué tengo que hacer? Orar, leer la Biblia me muestra el corazón de Dios. Y eso es lo que nos enamora de Dios, ¿cierto? Cuando usted conoce el corazón de la persona, ¿cierto? Cuando Dios es mi prioridad, ¿qué nos gusta hacer? ¿Qué queremos hacer? Servir. Amén. Vamos a estar ahí dispuestos para lo que Dios quiera. Dice la palabra del Señor, los caballos se preparan para la guerra, pero de Jehová es la victoria. Amén. Entonces, de la victoria del Señor hay mucho por hacer. Aquí Merceditas contaba, Elberita contaba, todos los que estamos acá hemos visto necesidad. Carla en su trabajo ha visto necesidad, los chicos en su colegio han visto necesidad. Digámosle, Señor, aquí estamos, haz algo, Señor. No seamos ovejas engordadas. Ahí engordando cuando hay tanta gente que se está perdiendo y necesita. De lo poco, de lo mucho que tenemos. Pero de verdad es que tenemos mucho para dar. Amén. Amén. Entonces vamos a trabajar para el Señor porque el tiempo es corto, hermano. Como usted se da cuenta, la venida del Señor está más cerca que nunca. Seamos conscientes. ¿Cuántos estamos agradecidos de que en su misericordia Dios nos llamó? Yo soy muy agradecida. Podríamos estar ciegos y rebeldes caminando una eternidad sin Cristo, pero Dios se cruzó nuestro camino. Y cuando Dios es mi prioridad, a Dios no le está preocupando si yo tengo un Mercedes-Benz o una casa lujosa. No le está preocupando que el infierno se está inflamando de almas que a diario van a la eternidad sin Cristo. Amén. Clamemos, busquemos de Dios, oremos, ayunemos y hagamos algo. Amén. Nuestra forma de vida depende de nuestras metas y nuestras metas dependen de nuestras prioridades. Y si Dios es mi prioridad, entonces mi vida va a cambiar. Amén. Reconozcamos que la verdad Dios no ha sido nuestra prioridad. Decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, venimos a la iglesia, hemos cambiado y dejado cosas, pero Dios no ha sido nuestra prioridad. Pongamos al Señor en nuestra prioridad. Amén. Cuando el Señor es mi prioridad, no quiere decir que yo me olvide de mi familia. Entonces, cuando Dios es mi prioridad, vamos a hacer como hace la pastora así. La pastora a veces parece muy cansada cuando tenemos una reunión familiar. Todo lo convierte en culto. Pero la prioridad es Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Compartiendo palabra. Cada uno de nosotros fuimos llamados a hacer luz en nuestra casa. Compartamos con nuestra familia, porque también es invertir en el reino de los cielos. Amén. Pongamos las prioridades claras, amén. ¿Qué hay en nuestro corazón? Seamos sinceros, la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos está angustiando? Seguro que no es la presencia de Dios, porque si fuera la presencia de Dios, tendríamos una actitud diferente. Tendríamos, dije yo, no usted y yo soy una santa, no, tendríamos. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a ordenar nuestras prioridades. Y démosle al Señor el lugar que le corresponde, hermanos. Hay mucho por hacer. Se necesitan obreros. La Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero no son pocos, son flojos. Porque aquí ya vemos como 10, ¿cierto? Vemos un grupito. Que si nosotros nos levantamos, por lo menos para ganar un alma, esto vamos multiplicando. Amén. Entonces, el Señor no ha sido nuestra prioridad. Es la verdad. Pidámosle perdón a Dios y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a darle al Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra casa. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Quiero animarle a que cierre sus ojos ahí donde está y que seamos sinceros con Dios y pidámosle perdón al Señor. Mire, un día, quiero que escuche lo siguiente. Un día a mí algo que me marcó, un día que fui donde la pastora Joana, y es un texto bíblico, lo escribe acá, dice: pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso me traspasó el corazón. Todos vamos a comparecer y vamos a dar cuentas de todo, y vamos a dar cuenta de esta palabra. ¿Qué hicimos? Y como muchas otras, ¿qué hicimos con lo que escuchamos? ¿Nos habló el Señor o no nos habló el Señor? ¿Cierto? Entonces pidámosle al Espíritu Santo que, primero al Señor que nos perdone, porque es la verdad.
No le hemos dado al Señor el lugar que le corresponde. Y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ordenar nuestras prioridades. Ahí donde está, cierre sus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú has tenido en nosotros misericordia, nos has amado, Señor, de una manera tan grande, Señor. Gracias por llegar a nuestra vida, por darnos una nueva identidad como hijos tuyos. Queremos pedirte, Señor, perdón, porque reconocemos, Señor, que tú no has sido nuestra prioridad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces le hemos dado prioridad a otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos afanamos, nos angustiamos, Señor, y corremos de aquí para allá buscando salidas antes de buscarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús a ordenar nuestras prioridades, a darte a ti el lugar que te corresponde en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en el nombre de Jesucristo, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. ¿Cuánta palabra hemos recibido, Dios mío? Ayúdanos, porque de todo tendremos que dar cuentas. Te suplico en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú coloques el querer como el hacer en nuestro corazón, que coloques una hambre profunda por tu presencia, para pasar más tiempo en tu comunión contigo, Señor. Danos una hambre profunda por tu palabra, para escudriñar las escrituras en el nombre de Jesús. Danos amor por las almas, Dios mío, para preocuparnos por lo que a ti te está preocupando, Señor. Queremos ser diligentes en compartir, Señor, esas buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a aquel que está tomando decisiones radicales por ti. Ayuda a aquel que dice, Señor, yo quiero, pero me cuesta, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Tu palabra dice, aquí tú amas la verdad de lo íntimo. Queremos ser sinceros contigo, anhelamos, Señor, pero nos gana la carne, nos ganan muchas cosas. Ayúdanos, Señor, por favor. Tú prometiste que no nos dejarías solos, que no nos dejarías huérfanos, que enviarías al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos ayudará. Ayúdanos, Espíritu Santo, quebrántanos en el nombre de Jesús. Aviva tu obra en nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.